Puertas abiertas por Valeria Lema. Piensa por un segundo en el niño o la niña más cercana a ti. Un hijo, un sobrino, un vecino, el chico en que entrenas los sábados. Ahora piensa en las 10 personas adultas que tienen acceso a ese niño en una semana normal. 10 adultos, ¿podrías nombrarlos a todos? La mayoría de nosotros no puede. Y ahí, exactamente ahí, en ese punto ciego tan cotidiano y tan poco dramático, es donde ocurre casi todo el abuso sexual infantil del que después nos enteramos por las noticias. Antes de seguir, una advertencia honesta. En los próximos minutos vamos a hablar de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, desde una mirada clínica y preventiva. No habrá detalles morbosos ni relatos de casos, pero el tema puede remover cosas. Si en algún momento necesitas apagar, apaga. Volver después también es cuidar. Parafilia no es lo mismo que un trastorno parafílico. Empecemos por la palabra. Parafilia viene del griego para, que es al margen o al lado, y filia, que es atracción. Literalmente una atracción que está al margen de lo típico. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición revisada, el DSM-5, la define como un interés sexual intenso y persistente, que va más allá del interés por la estimulación genital o las caricias preparatorias con parejas humanas, físicamente maduras y que consienten. Y aquí viene la distinción que quiero que te lleves de este bloque, porque es la que suele perderse en las conversaciones de sobremesa. Tener una parafilia no equivale por sí solo a tener un trastorno mental. El DSM-5 es explícito. Hablamos de trastorno parafílico solo cuando se cumple al menos una de estas dos condiciones. Una, que ese interés le genere a la persona un malestar significativo o le deteriore su funcionamiento en la vida diaria. Y dos, y esta es la clave ética, que su satisfacción implique daño, riesgo de daño o la participación de personas que no pueden dar un consentimiento válido. Ese segundo criterio es el que hace que la conversación no se vuelva un relativismo, porque hay parafilias que involucran a adultos que consienten en privado sin que nadie salga dañado, y ahí el asunto pertenece a la esfera de la intimidad. Y hay otras donde el daño es constitutivo, no existe la versión inofensiva. Un niño no puede consentir, no es que no quiera, no es que no sepa, es que estructuralmente no puede, porque no tiene el desarrollo cognitivo, emocional, ni la posición de poder para hacerlo. Por eso, el exhibicionismo, el voyerismo, el sadismo sexual coercitivo y la pedofilia no son preferencias, son conductas que producen víctimas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la CIE-11, siguió esa misma lógica y reorganizó el capítulo alrededor del consentimiento y del daño a terceros. El eje ya no es lo raro, el eje es el daño. El trastorno de pedofilia y 4 mitos que nos desprotegen. Vamos al centro del episodio. El DSM-5 describe el trastorno de pedofilia con 3 criterios. El primero, durante al menos 6 meses, fantasías sexuales, impulsos o comportamientos recurrentes e intensos que implican actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente de 13 años o menos. El segundo, que la persona haya actuado según esos impulsos o que estos le provoquen malestar marcado o dificultades interpersonales. Y el tercero, de encuadre, que tenga al menos 16 años y sea por lo menos 5 años mayor que el niño. Y ahora, 4 mitos. Los digo en orden de peligrosidad. Mito 1.
todo el que abusa de un niño es pedófilo. Esto es falso y es un error costoso. La investigación forense muestra de manera consistente que una parte importante de quienes cometen abuso sexual infantil no cumplen criterios de trastorno de pedofilia. Muchos agresores no tienen una atracción preferente por niños prepubres. Abusan por oportunidad, por sustitución, por rasgos antisociales, por necesidad de control, en contextos de consumo o de aislamiento. ¿Por qué importa esto? Porque si imaginas al agresor como un enfermo con una preferencia fija, no vas a reconocer al tío simpático que se lleva bien con todos y que abusa porque tuvo acceso, oportunidad y confianza. Mito 2. El espejo del anterior. Toda persona con atracción hacia niños termina abusando. Tampoco es cierto. Existen personas que reconocen esa atracción, que nunca han cometido un delito y que buscan ayuda profesional precisamente para no cometerlo. Y esto es central para la prevención, aunque incomode. Si el estigma es tan absoluto que pedir ayuda equivale a condenarse socialmente, esas personas no van a llegar nunca a un consultorio. Y el silencio, otra vez, no protege a nadie. Mito 3. El extraño en el parque. La camioneta blanca. La evidencia internacional va en dirección contraria. La gran mayoría de los casos son cometidos por personas que el niño conoce y en las que él confía. Familiares, vecinos, docentes, entrenadores y cuidadores. El abuso no entra por la ventana, entra por la puerta principal y muchas veces lo invitamos a pasar. Mito 4. Eso no pasa en mi familia, en mi colegio, en mi club. Ese mito apaga las alarmas antes de que suenen. Las instituciones que asumen a salvo son justamente las que no tienen protocolos. Y un apunte de lenguaje, porque las palabras hacen cosas. El término correcto no es pornografía infantil, es material de abuso sexual infantil. La pornografía supone adultos que consienten y cobran aquí. Lo que hay documentado en cada archivo es el abuso de un niño real. Para prevenir algo hay que entender cómo se produce. David Finkelhor, uno de los investigadores más citados del campo, propuso hace décadas un modelo de 4 precondiciones que siguen siendo enormemente útil. No es un manual de nada, es un mapa que nos dice dónde poner las barreras. La primera precondición, que existe una motivación en el agresor. La segunda, que vence sus propias inhibiciones internas, sus frenos morales, y ahí juega un papel enorme las distorsiones cognitivas. Ese repertorio de justificaciones con las que alguien se convence de lo que hace no es tan grave. Y la tercera, que supere los obstáculos externos, es decir, la supervisión, la presencia de otros adultos, las reglas del entorno. Y como última y cuarta, que venza la resistencia del niño, casi nunca por la fuerza, sino por confianza, dependencia afectiva, confusión y secreto. Fíjate en algo. Sobre la motivación tenemos poquísimo control directo, pero sobre la tercera y la cuarta precondición tenemos muchísimas. Los obstáculos externos y la capacidad del niño de reconocer, decir y contar son terreno nuestro. Ahí se gana o se pierde la prevención. Prevención en 3 niveles. En salud pública trabajamos con 3 niveles de prevención y te propongo pensarlos con 3 momentos antes de que ocurra. Cuando hay señales y después de que ocurrió. Prevención primaria. Antes
Aquí lo primero es educación sexual integral adaptada a la edad. Y esto empieza mucho antes de lo que la gente cree. Con algo tan simple como enseñarle a un niño de 3 años los nombres reales de las partes de su cuerpo. Parece un detalle. No lo es. Un niño que puede nombrar lo que le pasó es un niño mucho más difícil de silenciar y muchísimo más creíble ante una autoridad. Segundo, autonomía corporal. Enseñar que tiene derecho a decir que no a un abrazo, a un beso, a sentarse en las piernas de alguien, incluso si ese alguien es la abuela. Cuando obligamos a un niño a dar afecto físico que no quiere, le estamos enseñando que su incomodidad es menos importante que la incomodidad del adulto. Y esa es exactamente la lección que un agresor necesita que el niño ya tenga aprendido. Tercero, la regla de los secretos. Con niños funciona muy bien distinguir sorpresas de secretos. Las sorpresas son alegres y siempre cuentan después, como un regalo de cumpleaños. Los secretos que hay que guardar para siempre, sobre todo, si involucran el cuerpo, no existen. Y cuarto, en el plano institucional, regla de 2 adultos, o sea, que nadie quede a solas con un niño sin visibilidad. Espacios abiertos. Nada de chat privados entre un adulto y un menor de la institución. Verificación de antecedentes al contratar y un protocolo escrito que todos conozcan. Y hay una pieza de prevención de la que casi nadie habla. En Alemania, el proyecto Dunkelfeld de la de Charlie de Berlín ofrece tratamiento gratuito y confidencial a personas con atracción sexual hacia menores que no han delinquido y no quieren hacerlo. En Estados Unidos y Reino Unido, Stop and Know sostiene líneas con la misma lógica. La premisa es incómoda pero sensata. Cada persona tratada antes de cometer un delito es un niño que no fue víctima. Prevención secundaria. Cuando hay señales. En el niño, más que un síntoma único, hay que entender a los cambios. Retrocesos en el desarrollo, como volver a mojar la cama, miedo desproporcionado a una persona o a un lugar, cambios bruscos en el sueño, el apetito o el rendimiento escolar, vocabulario sexual que no corresponde a su edad, aislamiento repentino. Ninguna de estas señales por sí sola prueba nada. Todas juntas merecen atención. En el adulto, las señales tienen que ver con límites. Alguien que insiste en estar a solas con un niño, que le dé regalos exclusivos, que fomenta secretos entre ellos, que lo trata como un par o una pareja, que se ofrece con demasiada frecuencia a cuidarlo, o aparece siempre en los espacios donde no se lo necesita. En línea, la lógica es la misma. Conversar con los hijos sobre lo que hacen en internet funciona mejor que espiarlos, porque el objetivo no es controlar, es que te cuenten. Y prevención terciaria. Después, si un niño te revela algo, hay 5 cosas que definen lo que pase de ahí en adelante. 1, créele. La revelación falsa es estadísticamente rara. El niño que no es creído se calla, a veces por décadas. 2, mantén la calma. Si te desmoronas o exploras, el niño va a concluir que hizo algo malo y va a retroceder. 3, no interrogues. No preguntes detalles, no pidas que repita, no busques contradicciones. Esa es tarea de personal especializado y una entrevista mal hecha puede contaminar la prueba y revictimizar. 4, no prometas guardar el secreto. Dile la verdad. Gracias por contarme, hiciste bien y voy a buscar ayuda para que esto no siga. Y 5, registra textualmente lo que dijo,
con sus palabras, con fecha y hora, y activa la ruta. En Ecuador, esa ruta pasa por el ECU 911 en emergencia, por la Fiscalía General del Estado para la Denuncia, por la DINAPEN, que es la Unidad Policial Especializada en Niñez y Adolescencia, y por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Si ocurre en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación tiene protocolos de cumplimiento obligatorio y no denunciar, siendo docente o autoridad, tiene consecuencias legales. Verifica los canales vigentes en las páginas oficiales porque se actualizan. Y en lo terapéutico, la víctima necesita atención especializada en trauma. Y el agresor, intervención basada en evidencia porque la cárcel sola no reduce la reincidencia. Que eso nos incomode no lo hace menos cierto. Cerramos con 3 ideas para llevarse. La primera, el eje de todo esto no es orar, es el daño y la imposibilidad de consentir. La segunda, el agresor casi nunca es el desconocido de la película. Suele ser alguien con acceso, confianza y oportunidad. Y por eso la prevención se juega en lo cotidiano. Y la tercera, la prevención no es una charla anual en el colegio, es una forma de organizar los espacios donde hay niños. Te dejo una tarea concreta y de verdad te pido que la hagas. Esta semana, dile a un niño cercano esta frase. Si algo te hace sentir raro o incómodo, aunque te hayan pedido que no lo cuentes, puedes contármelo y yo no me voy a enojar contigo. Esa frase dicha, en serio y sostenida en el tiempo, es una puerta abierta. Y una puerta abierta es literalmente lo que un agresor no puede usar. Soy Valeria Lema. Esto fue Puertas Abiertas. Gracias por quedarte hasta el final.